Capítulo 5. Explicación de las reglas Incoterm 2022. Los Incoterm se refieren al término universal que define una transacción entre importador y exportador, de forma que ambas partes entiendan las tareas, costos, riesgos y responsabilidades, así como el manejo logístico y de transportización desde la salida del producto hasta la recepción por el país importador. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936, por lo que a través del tiempo tuvo distintas actualizaciones. En su mayor parte, todo esto se relaciona al comercio marítimo. ¿Qué regulan los Incoterm? Los Incoterms regulan 4 aspectos básicos del contrato de compra-venta internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites de documentación aduanera. Primero, la entrega de mercancías. Es la primera de las obligaciones del vendedor. La entrega puede ser directa cuando el Incoterm define la mercancía se entrega al comprador. Son los términos E y los términos D. O indirecta cuando la mercancía se entrega al intermediario de compra, un transportista o transitario. Los términos F y C corresponden a lo mencionado. Luego tenemos la transmisión de riesgos. Esto es un aspecto esencial de los Incoterms y no se debe confundir con la transmisión de la propiedad, que se queda regulada por la ley que rige el contrato. El concepto fundamental se basa en que los riesgos y en la mayoría de casos también los gastos se transmiten en un punto geográfico y un momento cronológico que define el contrato y el Incoterm establecido. El punto geográfico puede ser la fábrica, muelle, la borda del buque, etc. Luego tenemos 3, la distribución de los gastos. Lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y que el comprador corra los demás gastos. Existen 4 casos en los términos C, en que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte, seguro en algunos casos el seguro hasta el destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos es en el origen. Luego tenemos el 4, la transmisión de documentos aduaneros. En general, la exportación es una responsabilidad del vendedor. Solo existe un Incoterm sin despacho aduanero, de exportación, que es el EXW, que es Exports o en fábrica en español, donde el comprador es responsable de la exportación y suele contratar los servicios de transitario o agente de aduanas en el país de expedición de mercancía, que gestione la exportación. Los Incoterms regulan el método de pago, la existencia de un contrato compra-venta, las consecuencias del incumplimiento por ambas partes, la imposición de aranceles, la prohibición de importar y exportar, el efecto de sanciones, entre otras. La clasificación de las reglas Incoterm. Los Incoterm 2020 han dividido tradicionalmente las reglas en 4 grupos: E, F, C y D. Las reglas E y D situadas en los dos extremos, yendo de menor a mayor responsabilidad asumida entre el comprador y vendedor, o viceversa. En cuanto al punto de entrega, y las reglas F y C, ubicadas en posiciones intermedias. Esta clasificación sigue siendo útil para entender el punto de entrega. Tenemos la regla E, donde se encuentra el único Incoterm EXW, donde podemos ver que el punto de entrega es el lugar acordado por el comprador para que el comprador recoja la mercancía, cualquiera sea el destino, mientras que el riesgo se transmite antes de que comience el ciclo de transporte y el vendedor cumple con su obligación de entrega de la mercancía, tanto si llega al destino como si no lo hace. Luego, al otro extremo tenemos la regla D, donde se encuentran 3 Incoterms: el DAP, el DPU y el DDP, donde el punto de entrega es el mismo punto que es el mismo que el punto del destino al que el vendedor
proveedor transportará la mercancía, y el riesgo, el vendedor cumple con su obligación de entrega de la mercancía solamente si ésta llega al destino. Luego vamos a las partes intermedias, donde tenemos la regla E y F que comparten el punto de entrega, el cual es en el ámbito correspondiente al vendedor. En el transporte previsto, en las consecuencias, la venta que utiliza esta regla suelen denominarse ventas de embarque. Luego, en el riesgo, para la regla número F, tenemos que se transmite en el ámbito que corresponde al vendedor. En el transporte principal, el vendedor hará cumplimiento con su obligación de entregar la mercancía, tanto si ésta llega a su destino como si no lo hace. Y en la regla C tenemos el riesgo, que se transmite en el ámbito correspondiente al vendedor en el transporte principal. El vendedor hará cumplimiento con su obligación de entrega la mercancía tanto si ésta llega a su destino como si no lo hace. Capítulo 6. Documentación involucrada en el comercio exterior. Existen varios documentos que se necesitan en el comercio exterior, los cuales son los siguientes. Factura comercial. Es un documento esencial que detalla la descripción, cantidad, valor y condición comercial de los productos de Barbasco a exportar. Se utiliza para fines aduaneros, de facturación y contabilidad, y como referencia para el comprador y vendedor. Segundo, recibo de muelle. Es un documento que confirma la recepción de la carga en el muelle o puerto de embarque. Sirve como prueba de que los productos de Barbasco han sido entregados correctamente para su transporte. Número 3. Carta de aporte. Carta aporte. Es un documento de transporte utilizado para el traslado de carga terrestre en el caso de la exportación de Barbasco. La carta aporte se utiliza si el transporte involucra camiones u otros medios de transporte. Cuarto, certificado de origen. Es el documento que certifica en el país de origen de los productos de Barbasco. Puede ser necesario para aprovechar beneficios arancelarios bajo acuerdos comerciales específicos y para cumplir con las regulaciones de importación del país de destino. 5. Recibo de almacén. Es un comprobante emitido por el almacén o depósito donde se guarda temporalmente la mercancía de Barbasco antes de su embarque. Confirma la recepción y custodia de los productos. Número 6. Certificado de inspección. Es un documento emitido por la Cantidad de Inspección Independiente para verificar la calidad, condición sanitaria y o cumplimiento de regulaciones específicas de los productos de Barbasco a exportar. Número 7. Licencia de exportación. En algunos casos puede requerirse una licencia o permiso específico para exportar productos de Barbasco, dependiendo de las regulaciones del país de origen y destino. Lista de empaque. Es un documento que enumera y detalla productos de Barbasco incluido en cada paquete de carga, proporcionando información sobre el peso, dimensiones y cantidad de unidades. Certificado sanitario. Es un certificado emitido por las autoridades sanitarias que garantizan que los productos de Barbasco cumplan con los requisitos sanitarios y fitosanitarios para su exportación. Número 10. Certificado de seguro. Es un documento que confirma que los productos de Barbasco están asegurados durante el transporte. Proporciona protección en caso de la pérdida, daño o incidentes durante el envío. Número 11. Documentos consulares. En algunos países pueden requerir documentos consulares, como la legalización o autenticación de los documentos de exportación, a través de la embajada o consulado correspondiente. Número 12. Documentos de libre comercio. En el caso de exportaciones bajo acuerdos de libre comercio pueden ser necesarios documentos adicionales para demostrar el cumplimiento de los requisitos del acuerdo, como el verificado del certificado de origen y más. Número 13. Carta de instrucción del remitente. Es un documento que proporciona instrucciones detalladas al transportista sobre el manejo y transporte de los productos de Barbasco. Incluye información sobre el embalaje, ruta de envío, condiciones especiales, etc. Todos los documentos anteriormente mencionados son parte del proceso logístico, así que continuaremos con este. Para comprender paso a paso cómo opera el sistema integrado de la logística para la exportación, podemos ver cómo se compone, iniciando por la inspección y revisión de la calidad de la mercancía, luego el
empaquetar, etiquetar y marcar la mercancía. Luego viene el orden de envío, luego en el número 4 rellenar y sellar los contenedores, luego acordar la transferencia intermodal, luego transferencia de los bienes al punto de carga, luego tenemos la mercancía cuando llega al punto de encuentro, el puerto, luego tenemos despacho de aduanas, documentación y verificación física, luego tenemos el pago de cualquier cargo portuario, luego tenemos la entrega de documentos a la naviera para generar carta aporte, luego tenemos el envío de la carta aporte al comprador y finalizamos con la mercancía que sale del puerto de origen. Continuando, entraremos en la parte logística, donde podemos empezar por el aspecto arancelario, donde podemos ver Perú y Estados Unidos, que en ambos países concuerdan los 6 primeros dígitos, mientras que en los posteriores difiere. Luego continuamos con la diferencia entre aranceles base y arancel general. La diferencia entre arancel base y arancel general o nación más favorecida es que el primero se define dentro del acuerdo comercial entre los países signatarios para servir como base en el cálculo del almacén a pagar en un momento determinado dentro de un cronograma de desgravanización arancelaria. Por otro lado, el arancel general o MNF es el arancel que paga cualquier nación que pertenece a la Organización Mundial del Comercio o OMC para abreviar y que exporta hacia un país determinado con el cual no tiene un trato preferencial por medio de algún acuerdo. Luego pasamos a los requisitos técnicos no arancelarios para la exportación a Estados Unidos. Aquí podemos ver que todos los productos alimenticios que se comercializan en los Estados Unidos deben cumplir con los patrones de salud y seguridad de los alimentos establecidos bajo la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos. En Estados Unidos, la normativa general con la importación de productos agroindustriales procesados no se encuentra centralizada en una sola entidad, sino en diferentes organismos. Como podemos ver, en Perú hay dos entidades que lo regulan, siendo DIGESA y INRENA. DIGESA, Dirección General de Salud y Ambiente, y INRENA, Institución Nacional de Recursos Naturales. Mientras que en Estados Unidos solo se encarga en gran parte de todo el proceso la FDA. Así que podemos ver aquí el proceso de la importación establecido por la FDA, que es el registro comercial de exportación durante el trámite de 7 días hábiles y el permiso de exportación de duración del trámite en 7 días hábiles. Luego tenemos los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales, que lo pueden ver ahí y también lo pueden de manera más específica en el informe. Luego tenemos la práctica de manufactura. De manufactura que aquí es la parte del personal, edificios, instalaciones, equipos, producción de procesos y control, almacenaje y distribución. Para definirlo serían las buenas prácticas de manufactura establecidas con condiciones básicas y actividades necesarias para mantener un ambiente higiénico durante la producción, manipulación y provisión, con el fin de preparar alimentos inocuos para el consumo humano. Luego podemos continuar con la comercialización, donde aquí se puede destacar el embalaje y el envase, que empezando por el envase se debería hacer en condiciones higiénicas tales que impidan la contaminación del producto. Para el envase del barbasco en polvo se recomienda usar bolsas de polietileno, y para el embalaje tenemos que se utiliza con el fin de integrar y agrupar cantidad uniformes de productos y protegerlos de manera directa, simplificando al tiempo su manejo. Los materiales del empaque y el embalaje se seleccionan con base en necesidad del producto, método de empaque, resistencia, costo, disponibilidad, especificación del comprador, tarifas de flete y consideración del ambiente. Luego, casi para terminar, tenemos el marco y etiquetado. Como mencionamos anteriormente, los otros, el envase. Aquí podemos con el etiquetado para este tipo de producto que se comercializa en Estados Unidos se debe llevar un rótulo que cumpla la normativa que se le aplica para el presente caso que encuentre el Código de Regulación Federal.
En aquí podemos ver el nombre de marca o etiqueta, registración virtual en el cual se vende el producto, el nombre y dirección del productor, registro, persona para la que produce, una declaración de ingredientes, los peligros y precauciones referentes a la alimentación humana, alimentos domésticos y peligrosos para el ambiente. Y en ahí podemos leer las instrucciones y más. Luego pasando al transporte, ya para finalizar el proceso de logística, sería cuando procede y sobre todo se refiere al transporte en general, tanto de contenedores como de almacenes. Eh, Aquí podemos ver que procede tanto como almacenes y sobre todo en lo que se refiere al transporte granel, tanto los contenedores como los vehículos deberían designarse y marcarse para un uso exclusivo de este tipo de productos y no mezclarse con los alimentos. En eso sería en el tema de Barbasco para uso industrial en insecticidas. Para finalizar, haremos mención a algunos documentos aduaneros, los cuales son el DUA y el DBV número 1. Comenzando por el DUA, es el documento único administrativo de exportación. Aporta información sobre la mercancía, su origen, etc. Además se emplea como base para la declaración tributaria. Este documento es emitido por el agente de aduanas o un operador económico autorizado de aduanas, o sea, OEA, en sus siglas abreviadas. Luego, en nombre y representación del exportador. Luego tenemos la declaración del valor, el DBV número 1. Este documento tiene la función de declarar el valor en aduana de la mercancía importada. Únicamente lo necesitan los importadores de la mercancía. Y con esto finalizaría todo nuestro trabajo de campo.